Yo no sé si la mayoría de nosotros, y me refiero a los que llegamos al Señor de adultos, tenemos clara conciencia del ámbito espiritual del que salimos para llegar después y derrumbarnos a los pies de la cruz. Es verdad que lo correcto es conducir un vehículo con los ojos y la atención fijas en el parabrisas y lo que tenemos de frente, la zona, la ruta por donde vamos avanzando, pero no es descabellado, ni mucho menos, utilizar el espejo retrovisor de tanto en tanto para que no se nos pierda de vista el lugar, el falso camino o directamente el infierno del cual salimos para venir a disfrutar las mieles de la salvación. Bueno, ese es el tema central con el que Pablo comienza lo que nosotros rotulamos como segundo capítulo de su carta a los Efesios. Y no empieza con esto porque dice algo así como, bueno, voy a empezar el segundo capítulo hablando de la salvación. No. Él no comienza ningún capítulo. Él está escribiendo una carta que, en lo que para nosotros es el final del capítulo 1, está hablando de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Así que ahora es lo más natural del mundo que se refiera a nosotros, los que por fe podemos formar parte de esa iglesia, cuerpo, asamblea. Y nos recuerda que en ese momento todos estábamos muertos, es decir, sin vida espiritual ni emocional, y muchos literalmente física también, ¿no? Y eso era por causa de la multitud de nuestros delitos y pecados. Claro, quien crea que en ese marco puede desarrollar una vida normal, honestamente yo creo que no tiene ni la menor idea de lo que es el reino de las tinieblas cuando te atrapa. De esto hemos visto bastante, y quiera Dios que ninguno de los que me está escuchando lo haya tenido que vivir en carne propia, porque entonces está en condiciones de darnos clase a todos nosotros de lo que realmente es el reino de las tinieblas cuando tiene autoridad sobre una persona. Y casi como si fuera un mínimo atenuante, él expresa que nosotros hacíamos todo eso porque seguíamos la corriente de este mundo, que es como decir que nos dejábamos llevar y convencer por todas las opiniones y por todas las sugerencias que nos llegaban desde la raquia, como se le llama últimamente a la expansión, a ese firmamento en el cual se entremezclan las voces que los seres humanos en la Tierra levantan en defensa de sus pensamientos, de sus teorías y obviamente también de sus intereses. ¿Vos querés un ejemplo actual de ese discurso amplificado por miles o por millones de voces anónimas e invisibles? La identidad sexual. La identidad sexual. Claro, vos podés elegir tu manera de expresar tu sexualidad. No importa, dice el discurso, ¿no?, si naciste con genitales masculinos o femeninos. Si deseas comportarte como un ser femenino, nadie te lo puede impedir porque sos el dueño o la dueña de tu cuerpo y haces lo que querés con él. ¿Sí? Ese es el discurso. Ahora yo pregunto algo de manera inocente e ingenua quizá, pero ¿de verdad el hombre cree que su cuerpo le pertenece? Si es así, vuelvo a preguntar, ¿y entonces por qué ese cuerpo se le enferma en contra de su deseo?
o apuesto un poco más fuerte, ¿por qué se le muere en el momento más inesperado sin que ese hombre lo pueda evitar? Y voy más allá todavía. ¿Y por qué luego ese cuerpo se le degrada, se le corrompe y se diluye en ceniza sin que nadie pueda impedirlo? Mira, amiga, amigo, el hombre tiene señorío sobre algunas cosas de esta tierra si es que se apoya en su Dios y recibe su respaldo. Pero de otro modo, déjame decirte como verdad excluyente y absoluta de total comprobación, que el hombre no es dueño de nada. Sin Dios, el hombre no es dueño de nada, ni siquiera de su minuto o de su segundo siguiente de vida. Y Pablo añade algo muy singular aquí, porque dice que nuestro comportamiento era así de errático, delictivo y pecaminoso por causa de la operación de lo que él llama el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, una entidad satánica que indudablemente hacía estragos en nuestra ignorancia y en nuestra vulnerabilidad, pero que según lo afirma Pablo con contundencia profética, es la misma entidad que sigue operando de la misma manera hoy en todos los que son hijos de desobediencia, es decir, aquellos que habiendo conocido las verdades de Dios, por la razón que sea, por la causa que sea, tomaron la decisión de no obedecerle y de seguir dejándose llevar por los espíritus malignos, aunque ellos no los vean, no los crean y decidan que no es así, que es su propia voluntad, sin ningún tipo de influencia. No lo pueden ver. Claro, esto no es ninguna novedad. De hecho, pero no me vas a negar que a pesar de todo nos sigue impactando grandemente por su exactitud y su realidad. Bueno, es aquí donde Pablo nos recuerda la validez y la instancia clave en todo esto que significa la misericordia de Dios. Con toda honestidad, nosotros nos llenamos nuestras bocas hablando de la misericordia de Dios y de la misericordia de Dios y de la misericordia de Dios, pero creo que todavía no tenemos ni la más pálida idea de lo que realmente significa e implica tener ese grado, como te digo, imponente de misericordia. Si nosotros la tuviéramos, y ni se me ocurre pensar en una misma medida, sino apenas en un minúsculo porcentaje, créeme que el mundo en general sería otro, muy otro. Pero los mensajes que por años nos han llegado desde ese firmamento, desde esa raquia, de parte de cualquier forma de personeros del infierno, siempre han sido de desconfianza, de dureza, de inmisericordia y casi de crueldad para con el que se equivoca. Claro, hice este paréntesis, este silencio, porque estoy seguro que te quedaste pensando en lo mismo que me quedé pensando yo, o todos los que de alguna manera hemos iniciado nuestro camino en la religión, si vos querés llamarlo así, con religiones oficiales. Claro, entonces yo te tengo que decir que si Dios se hubiera comportado con nosotros, como nosotros solemos comportarnos con el que delinque o con el que peca, no solo que hoy no tendríamos vida en Cristo Jesús, sino que yo creo que ni siquiera existiríamos. Pero nos hizo el favor de salvarnos y darnos vida. Nos hizo el favor, porque eso es el significado de la palabra gracia.
Y él no se detuvo a pensar si lo merecíamos o por el contrario habíamos hecho suficientes méritos como para que no lo hiciera. Bueno, eso, reitero, es lo que se llama gracia. Nada que ver con buen humor. Aunque nuestro Dios, tengo que decirte, y hay testimonio de sobra, buen humor le sobra, te lo aseguro. Y allí es precisamente donde nos hace sentar en los celestiales. No me equivoqué, así es como está escrito. Como está escrito en los originales. Que significa estar sentado algo así como por sobre los cielos. O sea, más arriba de lo que consideramos más alto. Y reitero, nada que ver con lugares, como siempre se tradujo, en tu Biblia estará igual que la mía, lugares celestiales, porque no estamos hablando de sitios geográficos, sino de posiciones espirituales. Y de hecho, en términos bíblicos, sentarse es lisa y llanamente vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante que Cristo nos dio. O sea que significa vivir plenamente identificados con Cristo, que más allá que identifique al Hijo de Dios reinando, nos habla de unción por sobre unción. Unción por sobre unción. Algo impensado en esta dimensión carnal en la que estamos tan acostumbrados a vivir y a movernos. Pablo, y todos los que queremos que no te equivoques, deseamos que sepas que de ninguna manera en tu vida anterior o posterior hiciste, dijiste o ni siquiera pensaste algo que te hiciera merecedor o merecedora a la redención y a la salvación. Eso es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y Él lo otorga por favor, por gracia, o no. Así de simple y contundente. Nada que ver con merecimientos. Y mucho menos con reclamos respecto a derechos por religión. Y te aclara una vez más, por si todavía fuera necesario, que no es por causa de merecimientos por obras, sino por decisión y favor de Dios. Mira, yo llevo entre ¿qué te digo? Entre clases bíblicas, estudios radiales y esto que ahora compartís conmigo en la web, más de 35 años dedicados a full al estudio y a la enseñanza. Bueno, esas son mis obras. Me causa gracia a mí mismo, ¿no? Mis obras. Pero tengo claro que, aunque reciba respaldo y guía de su espíritu, todo lo que yo haga, en función de salvación, es hojarasca. Es hojarasca. Yo soy salvo por gracia, por favor de Dios y por su don y su misericordia. Todo lo que haya hecho en estos 35 años son una consecuencia, pero de ninguna manera una base o un argumento para reclamar algo. Bueno, mírate a vos misma o mírate a vos mismo. Si tenés claro eso, ya venciste tu egocentrismo, lo cual te aseguro que no es algo menor. Y si a alguien todavía, ya sea por vanidad o por incredulidad, le quedara alguna duda respecto a esto, Pablo mismo te la va a aclarar cuando dice que todas esas obras maravillosas que vos suponés puedas haber hecho en tu vida ya habían sido preparadas de antemano por Él para que vos simplemente las ejecutaras. Preparar de antemano es con antelación, antes de, antemano. Eso dice Efesios capítulo 2 y verso 10. Para todo quien quiera leerlo y creerlo. ¿Sabes qué? Mi vida, es un testimonio viviente e inexcusable de esto. Jamás hablé con nadie para conseguir
alguna posición o algún espacio para hacer alguna determinada cosa para Dios. Fui maestro de escuela bíblica casi por casualidad, te diría. Porque casualmente, de pronto, las titulares, eran 3, que estaban en esa área, se enfermaron todas juntas al mismo tiempo. Y a mí, que yo estaba un poco ahí medio como ayudante, pero de cuarto o quinto ayudante, me tocó reemplazarlas. Porque era el único disponible, pero el último en la consideración. Quedé. No sé cómo, por qué, pero quedé. Después hice radio, porque casi que te digo que me obligaron por mi experiencia profesional, secular, pero no me senté ante un micrófono a decir lo que un hombre me ordenaba, como se suponía que tenía que hacer por sujeción, sino que lo hice para decir lo que el Espíritu Santo me daba que dijera. También quedé. Y finalmente aparecí en internet porque gente incluso no creyente se puso de acuerdo para que tuviera una página donde pudiera desarrollar lo que ellos llamaban y pensaban que era mi hobby. ¿Entendés? Preparado todo de antemano por Dios. Preparado todo de antemano por Dios. Yo solamente un ejecutor circunstancial. A ver, buscale un mérito a eso. Buscale un mérito a eso. No te preocupes, yo se lo busqué antes. No lo tiene, no te esfuerces. No lo tiene. Simplemente obediencia. Nada más. Y después, Pablo nos dice a los gentiles que los judíos nos llamaban los no circuncidados o incircuncisos, mientras que ellos mismos se rotulaban como circuncidados. Pero es como si Pablo les dijera a los gentiles que ellos no son judíos y no tenían a Cristo ni formaban parte del pueblo de Israel, y que por obvia consecuencia tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Es decir, a ver, lo que quiere mostrarles es que ellos vivían en este mundo no solo sin Dios, sino también sin esperanza. Pero a renglón seguido les aclara que ahora, y cuando dice ahora es allí mismo, lo mismo que yo te estoy diciendo ahora, en este tiempo. Y en ese tiempo en que él estaba escribiendo eso, y en este, es exactamente la misma palabra, ahora, que es lo que yo te estoy leyendo. Los gentiles dejaron de estar lejos de Dios y pudieron acercarse a Él por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y atención con esto. Les dice que Cristo les dio la paz a los gentiles, pero también los sacó del odio que separaba a los judíos de los que no lo eran y que al romper esa barrera constituyó de entre esos dos pueblos uno solo. Yo me pregunto, con absoluta honestidad y transparencia de pensamiento, si eso hoy, ahora, en este siglo XXI que estamos transitando, es una realidad que nadie discute, o por el contrario es, ¿qué te digo?, una hermosa expresión espiritual que en la vía de los hechos concretos todavía no tiene correlato claro ni coincidente con lo que se dice. Es más que evidente que al romper con los reglamentos de la ley, Jesús, desde la cruz, rompió también con todos los elementos que imposibilitaban la unidad. Y de la junta de dos pueblos antagónicos, hizo uno solo, amigo. En realidad, más que amigo, por una simple cuestión de paternidad espiritual, hijos. Y por lo tanto, sí, ahí sí cabe la palabra hermanos. A mí no me importa cómo pensás, ni qué clase de
ideología terrenal profesás. Lo que sí sé, y tengo más que claro, es que Dios no envió a su Hijo unigénito a la cruz para morir como un delincuente, para que algunos se arroguen un supuesto derecho de libertad para desestimar ese acto de sangre y continuar con antiguas enemistades y enfrentamientos, como si el Gólgota jamás hubiera existido. Yo no sé cómo tengo que hacer, la verdad no lo sé, para explicar y que los más enfervorizados, enconados, me lo crean como la verdad que es, que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de su evangelio a sus paisanos judíos que ya estaban cerca de Dios, pero también lo hizo con sus odiados gentiles que hasta ese momento se encontraban lejísimos de Dios. Y que ese acto, que muy bien podríamos llamar de amor y sacrificio, posibilitó algo que no siempre ha sido visto con claridad por los unos y por los otros. Algo que yo podría entender, o al menos comprender, desde la óptica de las debilidades humanas, si solo se tratara de conjeturas o ideas personales, sin bases centradas en la palabra, que es la rectora de todo esto. Pero no es así. No es así. Fíjate que aquí, en el capítulo 2 y en el verso 18, Pablo, en su carácter de enviado de Dios como gestor de la unidad de la iglesia, porque de eso se trata, dice textualmente, según lo publica la versión tradicional Reina Valera, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces vos me decís, Néstor, pero a ver, usted me está diciendo que el Espíritu Santo le otorga mediante la fe en Jesucristo el mismo acceso al trono de Dios mediante la guía del Espíritu Santo a judíos y a no judíos por igual. No te lo estoy diciendo yo. Te lo está dejando escrito y documentado Pablo. Tomalo o dejalo. Es una decisión tuya. Yo resolví tomarlo, pero yo. Vos tenés libertad para hacer lo que quieras. Yo no vine a esta tierra a confrontar con mis hermanos en la fe. Yo vine a confrontar con todos los demonios que se crucen en mi camino y me obstaculicen trabajar para recuperar y extender el reino de Dios usurpado por un enemigo. A eso vine. No me vine a pelear con gente que está de mi propio lado, aunque tenga otro color de piel u otra forma de vestir u otra ropa. Siempre, vos sabés que siempre me llamó la atención la razón o el por qué Pablo, en lo que para nosotros es el verso 19, les dice a los gentiles convertidos que ya no son extranjeros ni advenedizos en el pueblo de Dios. Claro, advenedizo tal vez se podría entender un poco mejor, porque se refiere a alguien que llega a una posición que no le corresponde o a un lugar en el que lo consideran un extraño. Eso sería un advenedizo. Yo creo que todos los que llegamos al Señor de adultos, como te decía al principio, en ese principio o al inicio de nuestra estadía, de nuestra llegada, nos sentimos un poco advenedizos en las iglesias, en los templos, en las congregaciones donde comenzamos a asistir. No entendíamos nada. Hablaban en un idioma que nos parecía un idioma, una jerigonza rara. Escuchábamos bien para poder imitar. Hacíamos cosas porque imitábamos a los que estaban allí, pero no porque las sintiéramos. Fue todo un tema ese, era todo un tema. Pero el término extranjero tiene otro significado. Porque se nos habla de alguien que viene de otro país o que está en una nación que no le es la propia. Sin embargo,
Yo creo que la palabra griega traducida así en este texto, que es la palabra xenos, con X, xenos o kenos, nos da la respuesta más que clara, porque significa foráneo, huésped, alguien que entretiene, ajeno o desconocido. Es obvio, esto no es nada más que uno de nosotros. Los que ahora nos estamos escuchando, hayamos vivido alguna vez en nuestros inicios como creyentes. Seguramente nos sentimos un poco así, como foráneos, de pronto huésped, nos atendían bien, alguien que entretiene porque es nuevo, pero es ajeno al mismo tiempo o desconocido. Ahora, muy por el contrario, Pablo nos asegura que pese a todo eso que nos pueda parecer extraño, ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nada menos, conciudadanos, o sea, cohabitantes de una misma ciudad, nativos de un mismo pueblo, es decir, estamos muy lejos de ser lo que suponíamos, alguien que llega desde muy afuera y desde muy lejos a ver si se le permite sumarse a ese lugar al que quiere pertenecer. Lo que Pablo nos está mostrando aquí, a ellos, pero a nosotros hoy, es que nosotros todos siempre fuimos de este sitio y no de ningún otro, que no lo asumíamos como tal por diversas razones que ahora ya no existen, pero que de momento en que nos decidimos a ser y a pertenecer, nadie nos lo puede negar, porque por Cristo siempre estuvimos aquí, y no como invitados o como visitantes, sino como integrados, como parte de la familia de Dios a la cual Cristo pertenece como hijo, y con igualdad de derechos que todos ellos, a quienes miramos siempre de pronto tan alto y tan lejanos. Y tal vez lo más claro, y lo más importante de todo, es que Pablo nos dice a todos, judíos y gentiles, ahora unidos por Jesucristo, que nuestra fe y convicciones están sustentadas sobre un fundamento inamovible que es el que trajeron los antiguos emisarios. Así lo llaman en los originales, los antiguos emisarios, que son nuestros enviados o nuestros apostelos, más adelante convertidos en apóstoles. Escúchame, nadie puede ser apóstol de nada, aunque millares de hombres los ordenen y les otorguen credenciales, si no han sido enviados por el Dios de todo poder, o no tienen el carácter divino de emisarios del cielo. Silencio especial otra vez para que lo mastiques. Nadie puede arrogarse ser un apóstol si no fue enviado, y si no es emisario del cielo. Y se añaden a esos fundamentos los llamados por los originales voceros, del griego profetes. ¿Te suena? Rótulo que luego para nosotros será el de profetas, voceros. Claro, del preanuncio de una verdad en labios de esos profetas, luego confirmada y establecido por los apóstoles, en hechos concretos y visibles, se fundamenta nuestra llamada doctrina. No hay otra cosa, nunca la hubo. Claro, a muchos hombres les hubiera agradado que la hubiera, pero no la hubo. Si tu fe y tus convicciones no se sustentan en lo que dijeron esos apóstoles y esos profetas, vos podés tener una hermosa y respetable religión, pero no tenés a Jesucristo morando en vos. Aunque no lo entiendas, te puedo garantizar que de esto último hay miles. Y me gustaría, y Dios quiera que no sean millones, aunque tenga mis dudas al respecto. Y son,
por rarísima paradoja, los que aseguran pertenecer y profesar el Evangelio de Jesucristo, aunque luego demuestran con testimonios palpables que no lo conocen. Porque si lo conocieran, que vos sabés muy bien ya que en términos bíblicos significa tener intimidad con Él, tracto directo, cara a cara, mano a mano con Él, sabrían que cuando esta escritura nos dice que Él es la principal piedra del ángulo, no se está diciendo que si en el edificio religioso que nosotros construimos y levantamos no hay un sitio, un espacio especial y principal reservado para Jesucristo, entonces lamento advertirte que de ninguna manera ese sitio puede autodenominarse cristiano. No se es cristiano porque se forme parte oficial de una religión. Se es cristiano porque se sigue a Cristo, que es como decir el ungido, el Mesías, el Jesús que desde la cruz venció y ganó todo eso para nosotros. Si en una iglesia, en una congregación, en una organización, por mejor que sea, por más cantidad de personas que sean sus miembros, por mejor calidad que tenga su alabanza, su adoración e incluso sus sermones, si en una congregación de esa naturaleza visiblemente Jesucristo no es la cabeza rectora, entonces todo está y estará excelente y muy bueno, pero no es iglesia. Es club religioso con nombre de que vive, pero está espiritualmente muerto. A eso se refiere Apocalipsis. Porque desde su esencia apostólica misma, Pablo nos muestra con argumentos más que sólidos y estrictamente fundamentados y sustentados con la palabra, que la iglesia como cuerpo, como unidad perfecta en Cristo, de todas las razas y etnias del planeta, en el marco multicolor de una mezcla de colores de piel y de culturas, que la iglesia en su conjunto es lo más parecido, dice él, a un edificio, aunque no fue formada para ser algo frío de mampostería y madera. Es un edificio espiritual que, conforme a lo que él escribe en el verso 21, va creciendo con destino a convertirse en un templo santo para el Señor, siempre con Jesucristo como la cabeza y la esencia básica de esta edificación invisible. Porque solo Él puede sostener toda esta estructura incorpórea sin correr el riesgo de que la criatura humana imperfecta la dañe o la corrompa. Esto, y no cualquier cuerpo encontrado en la calle, es lo que está destinado a ser templo del Espíritu Santo, no te confundas. Repito, esto y no cualquier cuerpo encontrado en la calle es lo que está destinado a ser templo del Espíritu Santo. Dios tiene misericordia, termino de decirlo, tiene paciencia, tiene mucho amor, pero es un rey. Y un rey, lo entendamos o no, siempre está destinado a vivir en un palacio. ¿Se entiende, no? Y nosotros somos, en esencia espiritual, ese palacio donde Él vendrá a morar y a reinar. Ese es el diseño. Nadie que se diga cristiano podrá negociar nada por menos que esto. Claro, el mensaje más claro que hay en este segundo capítulo de esta carta es la unidad. Es la unidad. Esa es una palabra que tengo que decirte que ha sido muy usada, pero muy usada desde los púlpitos y por los medios de comunicación de raigambre cristiana, pero al mismo tiempo muy poco puesta por obra, incluso por una gran mayoría de los mismos que la predicaron. Y te doy el ejemplo que más cercano tengo, el de un sector de mi país que es altamente clasista, que podría ser racista también, pero que no lo es porque no tiene motivos.
Yo me acuerdo, una vez un político me dijo en una nota periodística que en la Argentina no había racismo como en Estados Unidos. Yo entendí su postura por razones ideológicas, pero no pude evitar responderle que lo que no había en Argentina era mucha gente de raza negra. Por eso no había racismo. Que no se equivocara, porque del clasismo al racismo hay un solo paso. Y ese clasismo puede incluso hacer sentir incómodo al ministro más puro y santo en un templo ocupado por mayoría de gente muy pobre y carenciada. Y el ministro se siente incómodo porque él tiene ciertas reservas para con esa clase de gente. Eso es clasismo. Ojo, también se da la inversa, ¿eh? Del otro lado, no les cae muy simpático la persona que está de pronto bien vestida, a lo mejor con ropa de marca, y bueno, son resentimientos, pero son resentimientos por un lado y desprecio. Es un tema, es todo un tema que arranca desde lo espiritual. Racismo o clasismo son ingredientes absolutamente satánicos los dos, que impiden que una auténtica unidad sea posible, o han impedido hasta ahora. Aquí en mi país, acá en la Argentina, el hombre rubio, alto y de ojos celestes va a tener que luchar mucho con su propia formación íntima para poder aceptar que el delante de Dios es absolutamente igual a ese hombre de menor estatura, de tez oscura y ojos que denuncian hasta una ascendencia aborigen. ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno, la raquia, ese firmamento ocupado por las campañas publicitarias, se ha encargado de adoctrinarlo respecto a que hay colores de pieles que son de primer nivel y otros colores de pieles que son de segundo o tercero. Yo no creo que la Argentina sea la excepción y el único país en el que se cuecen este tipo de habas, Por eso sigue teniendo tanto éxito la estampita de Jesús que introdujo casi con valor doctrinario el catolicismo romano. Es un Jesús de tez blanca, cabello castaño claro y ojos entre celestes, verdes o grises. Pregunto, ¿de verdad así era Jesús? No hay registros de su persona carnal y humana, No hay registro. Pero mirá su origen carnal, mirá su lugar de residencia, mirá sus paisanos. ¿De verdad elegirías creerte lo otro o lo harías porque sentís negación que no sea así? Yo siempre me pregunté, y lo sigo haciendo, ¿amaría una iglesia de blancos exquisitos a un Jesús negro si se descubriera que así lo era? Esto parece fuerte y duro, ¿no? Pero créeme que es la auténtica base de una unidad que todavía tenemos en deuda como asignatura pendiente. Estamos viendo la carta a los Efesios sin otra intención que descubrir a la iglesia revelada, que según algunas palabras proféticas de este tiempo, esa carta contiene. Esta fue la segunda entrega, el segundo examen de esta carta. Vamos a seguir con esto, no con valor de doctrina ni mucho menos, pero para darte pinturas como esta de hoy, que de alguna manera te ayuden a abrir los ojos y a ser un poco mejor, como creyente, como hijo de Dios, pero también como habitante de un lugar donde no naciste de casualidad. Ninguno de nosotros está en el país que está, miembro de la familia que es y habiendo pasado por todo lo que le ha tocado pasar de casualidad. De pronto Dios permitió y eligió que fuera así porque tenemos algo que hacer en ese lugar y no en otro. Pensalo para que no caigas en egoísmos y en reclamos insostenibles y en falta de amor por tu lugar. Yo no soy partidario de las raigambres profundas, del patrioterismo exacerbado,
pero no me gusta que el hombre se sienta indiferente por estar ocupando o parado en un lugar y sobre una tierra donde lo puso nada menos que Dios con alguna intención. ¿Se entiende lo que digo? Sí, tiene un altísimo precio la unidad. Creo que ya quedó más o menos... Y ojo, esto fue una síntesis, no es un tratado profundo ni mucho menos, pero es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque la unidad es en el espíritu, en la carne, en los sentimientos, en todo lo que es humano es bastante complicado. Pero si hay unidad en el espíritu, podemos incluso pensar diferente en algunas cosas, pero eso no nos va a transformar en enemigos, sino en miembros unidos en un mismo espíritu, con variantes en ópticas que de pronto nos ayudan a llevar adelante la misión para la cual hemos sido puestos en cada lugar. Eso al menos es un pensamiento, es la idea que facultó este trabajo que hoy termino de compartir con vos. tiempodevictoria@gmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar son los dos correos que tengo habilitados para recibir comentarios de los temas de la web. Si esto te mueve a algo, escribime. Y ahí estamos. Todo el que me escribe tiene respuesta. Yo no escribo de primera porque no me dan los tiempos, pero sí me comprometo siempre a responder todo aquello que me escribas. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.